El título que le he puesto a esta prédica se llama Las virtudes de un joven cristiano, ¿sí? Y las encontramos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Pero antes de leer el pasaje, el año pasado, ¿sí? La semana pasada, cada uno, no sé si todos estaban hace 8 días, pero hicieron una lista con agradecimientos, otra lista donde estaban las peticiones y otra donde eran los compromisos, ¿cierto? Y esos agradecimientos eran con relación a las del año anterior. Todo lo que Dios hizo en la vida de cada uno en el año que pasó, ¿sí? Todo lo que había pasado el año anterior, pues cada uno con acción de gracias, pues escribían con gratitud lo que Dios les había dado el año pasado, ¿sí? Y asimismo, pues en esta lista también estaban las nuevas competiciones, las cosas que cada uno desea y también compromisos. Esos compromisos, yo creo que de esos compromisos era su meta Cristo, ¿cierto? Y podemos ver de que como jóvenes, ustedes que están adolescentes, otros entrando en su etapa adolescente, otros entrando a la etapa adolescente juvenil, ¿sí? Y podemos ver de que a veces como en esas etapas no sabemos cómo enfrentar nuestro diario vivir, ¿sí? Y a veces vemos la vida de una manera tan fácil, todo está a nuestro alcance, entre comillas, ¿no? Pero vamos llegando cada vez a una edad y nos vamos dando cuenta que la vida no es así, ¿sí? Hay una realidad en cada una de las cosas que hacemos. Y vamos a leer el capítulo del versículo 1, el versículo 3, perdón. El título de este pasaje dice: Partícipes de la naturaleza divina. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este pasaje, no sé, el año pasado, en el mes de la Biblia, el versículo del 5 al 7 fue uno de los que se dieron para memorizar, ¿sí? Y me tomé el atrevimiento, ¿sí?, de estudiarlo, analizarlo, y este pasaje aquí Pedro nos habla de la importancia del crecimiento espiritual, ¿sí? Al título que yo le coloqué las virtudes, ¿sí? Realmente estas virtudes las encontramos en el versículo 7 del versículo 5 al versículo 7, ¿sí? Pero antes de esto encontramos del versículo 3 y 4 hay una antesala del por qué vamos a tener esas virtudes, ¿sí? Y es como cuando nos invitan vamos a un restaurante, ¿sí?
y hay una entrada y luego el plato fuerte, ¿sí? Asimismo es esta entrada, pero esta entrada tiene una riquísima enseñanza, ¿sí? Y es que nos habla de cómo ser jóvenes para ser ejemplo de Cristo en nuestra sociedad, ¿sí? El hecho de que seamos jóvenes y tengamos presente la palabra de Dios, vamos a tener un camino diferente a lo que está allá afuera, ¿sí? Y Dios nos ha concedido a través de la palabra la llave, ¿sí? Esto es como la llave para que todas las cosas que nosotros nos planteemos en nuestra vida la podamos hacer conforme a lo que dice su palabra, piedad en la vida y en la piedad, ¿sí? No necesitamos más. Si nosotros tenemos presente esto, lo que dice la palabra, y lo aplicamos en su totalidad, unos dicen, es muy difícil, sí, pero cuando somos diligentes lo vamos a lograr, ¿sí? Y es importante que todos los días, esto no es una tarea de un solo día, un mes, un año, sino es de toda la vida y día a día es examinarnos, porque si no nos examinamos, ¿cómo vamos a poder llevar a cabo lo que nos dice aquí Pedro, ¿sí? Entonces, como en el versículo 3 vemos que nos habla de un poderoso regalo. Yo le he puesto que esto es un regalo de Dios, ¿sí? Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Entonces aquí nos habla acerca del poder divino. Y ese poder divino, ¿quién nos los otorga? ¿Sí? Aquí Pedro está reconociendo que Dios es todo, ¿sí? Dios es todo y Él nos ha dado todo lo necesario para que nosotros tengamos una vida diferente, ¿sí? Pero cuando no lo tenemos en cuenta, pues nuestra vida se va a tornar diferente. Es un contraste. Y la base de las promesas divinas que nos habla aquí son eternas, ¿sí? Lo que nos dice la palabra nos habla es de una vida eterna, no una vida terrenal, ¿sí? Porque la vida terrenal, pues tenemos a nuestros ojos todos los placeres, todo lo que podamos hacer, pero se quedará acá nomás, porque va a llegar el momento en que se acaba, que es la muerte, y ahí es el fin de todo. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, es eterno, ¿sí? Y la vida plena, cuando habla aquí en el versículo, la parte A, dice, pertenecen a la vida, a la vida. Eso habla acerca de la vida eterna. Y esa vida eterna viene con un sinfín de cómo nos muestra a través de la palabra cómo poderla llevar a cabo, ¿sí? Pero también está la parte B que dice la piedad, ¿sí? Y esta piedad es cómo nosotros se relaciona, cómo nosotros nos comportamos aquí en la tierra, ¿sí? Y esa es la forma en cómo nosotros podemos obtener la vida eterna, de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos. Y la piedad, la piedad habla más, cuando habla de la piedad, nos habla del poder de Dios y de cómo nosotros nos comportamos, ¿sí? Si vivimos tomando en serio la santidad y el amor que Dios nos da, pues todo va a ser diferente. Y en esto requiere una vida de auténtica calidad. A veces, pero ¿cómo jóvenes podemos tener una vida de calidad? Sí, es la pregunta de muchos. Porque los jóvenes normalmente, los adolescentes o aún en los adultos, estamos cayendo en errores, ¿sí? Porque en nuestro caminar no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Y esto es porque no tenemos en cuenta, cuando tenemos una vida de piedad, no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Y vivimos como lo que el mundo nos muestra, lo que la televisión nos muestra, lo que la música nos enseña, lo que hace mi amigo, lo que hace mi vecino. Imito cada conducta, aún desde nuestras familias, ¿sí? Pero cuando hablamos de la piedad, es ser piadosos. Esto hace que nosotros seamos devotos, comprometidos, temerosos de Dios, que estudiemos con profundidad su palabra.
Y esto es una actitud que va en pos de Dios, que es Dios el centro de toda mi vida, ¿sí? Cuando yo me concentro en esto, porque nos permite, a través de la piedad, nos permite tener una vida para su gloria y excelencia, ¿sí? Y también podemos ver que el apóstol Pablo, cuando dijo que en Filipenses 3:10 dice que busquémoslas. Filipenses 3:10, porque no lo apunté. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí Pablo nos está hablando de la importancia de tener una vida eterna y vivir piadosamente. Cuando nosotros vivimos teniendo presente su palabra a través de su hora, meditando en su palabra, orando fervientemente y sirviendo en su iglesia, sirviendo, teniendo ese amor hacia el hermano, teniendo ese amor hacia las personas que están allá afuera, vamos a tener una vida diferente, ¿sí? ¿Y cómo lo aplicamos? Por medio de ese amor que Dios nos ha otorgado a través de su palabra, ¿sí? Y en el versículo 4 podemos ver que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y este pasaje lo dividimos en dos partes, ¿sí? Porque aquí nos transmite lo divido en dos partes. Y es una, que sus promesas son fieles, ¿sí? Sus promesas no son vacías, sus promesas no son huecas, no son muertas. Lo que hay aquí en la palabra es real, ¿sí? Porque Dios no miente. Lo que Dios promete en su palabra es verdad. Y estas promesas son, aquí cuando dicen que son preciosas y grandísimas, no sé si ustedes se alcanzan a imaginar, cuando miran los cielos, ustedes ven que es algo enorme, ¿sí? Porque usted lo mira, el mismo cielo que tenemos acá, usted también lo ve si va a la costa o si va a otro país, es el mismo cielo, no hay otro, ¿sí? Pero entonces imagínense, el poder de Dios, el amor de Dios es más grande aún, ¿sí? Y esto hace que nosotros tengamos presente que lo que Dios nos promete tiene valor, es algo que representa una riqueza extremadamente valiosa, ¿sí? Y en el versículo B nos dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y este pasaje, cuando lo estudié, me pareció algo, cuando uno lo lee, uno dice: ay, sí, es la corrupción que hay en el mundo, sí, todo lo que vemos en el mundo, porque pues uno lee la Biblia, lee historia y uno ve que siempre la maldad, el pecado siempre ha existido, eso no se ha acabado, siempre ha existido, y antes, generación tras generación, esto va en incremento y entonces salen más cosas y entonces llegan cosas de moda y bueno, mil cosas. Entonces lo que ayer era malo hoy es bueno y así, pero cada vez peor, ¿sí? Entonces uno dice: no, pues es que ¿qué se le puede esperar a un bebé, a un niño, las nuevas generaciones que puedan tener algo, que si el mundo está terrible, el mundo está, ¿sí? Pero cuando uno lee el comentario y uno se da cuenta que dice que esa corrupción que habla no hace relación a la que está en el mundo, ¿sí? Porque cuando dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, esta hace relación a la que hay en nuestro interior, ¿sí? A la naturaleza del hombre caído, ¿sí? El hombre que está sin Cristo. ¿Y cómo sabemos que estamos sin Cristo, la naturaleza del hombre caído y todo ese cuento? Pues porque nosotros desde que nacemos ya nacemos con pecado, ¿sí? Y esto viene desde Adán y Eva, ¿sí? Eso viene, entonces es algo natural que nosotros mintamos, digamos mentiras, que tengamos envidia, ¿sí? Es algo natural en el ser humano, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros, recibiendo a Cristo, sigamos esas conductas, ¿sí? Ahí cuando habla de las concupiscencias, no es, eso lo debemos trabajar, es a través de su palabra, es donde nos corregimos, ¿sí?
Porque cuando habla de la contaminación del mundo, sí, habla hasta allá el mundo, sí, pero cuando habla de la corrupción del mundo, habla de lo que yo tengo que trabajar, de lo que hay en mí, y por ello yo tengo que trabajar, sí. Y la palabra de Dios nos habla de que debemos día a día reflexionar sobre nuestro actuar. Amén. Entonces, ahora vamos al versículo 5, del 5 al 7, ¿sí? Y esto es lo que nos corresponde a nosotros, y donde el título que hace énfasis es que las virtudes de un joven, ¿sí? Y las encontramos aquí, ¿sí? Y lo que nos concierne realmente a nosotros. Bueno, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. Este pasaje realmente lo dividí en cada una de estas virtudes, ¿sí? Y en la parte A que dice poniendo toda diligencia, pues me tomé el atrevimiento también de buscar en el diccionario qué es diligencia, ¿sí? Pues la RAE, ¿sí?, habla de la diligencia de crear nuevos hábitos, de que seamos rápidos, veloces, bueno, diligentes en todo, ¿sí? Pero cuando el diccionario bíblico nos dice qué es la diligencia, esto hace que nosotros hagamos las cosas con excelencia, ¿sí? Con esfuerzo, con prontitud, ¿sí? Digamos, es como cuando ustedes están conduciendo, ¿sí? No sé, aquí los que conducen o los que se van a caer, ¿sí? Ven el peligro y en vez de tirarse al peligro, lo que hacen es, el que maneja pues esquiva el peligro, busca, o sea, orilla, hace cualquier cosa, pero evita el peligro, ¿cierto? Asimismo el niño o el adolescente que sabe que ahí se va a caer porque ya tuvo su experiencia y se cae, evita en lo posible volver a caer, ¿sí? Así nosotros debemos ser, porque lo que está en riesgo es nuestra salvación. Entonces, cuando está en riesgo nuestra salvación, pues hombre, tenemos que ser muy diligentes. Y uno dice, es difícil tener esa diligencia. No, hay muchos libros de autoayuda que eso están por todo lado, donde está hábitos atómicos, cómo poder crear nuevos hábitos, bueno, cantidad de libros que ustedes buscan y les enseñan cómo crear nuevos hábitos, como el algo de las mañanas, bueno, todo para poder crear una diligencia. Pero aquí lo que este pasaje que el libro de Pedro nos está diciendo, habla de que nosotros seamos diligentes en el estudio de su palabra, ¿sí? En que busquemos a Dios todos los días, en que cada noche hagamos un autoexamen de cómo me comporté y asimismo poder hacer cambios en mi vida, porque Dios me lo está mostrando a través de su palabra, ¿sí? Y no es, digamos, esa diligencia requiere empeño, dedicación. Y la diligencia la encontramos en Daniel, capítulo 11, versículo 32. En la parte dice, bueno, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Aquí este pasaje nos está hablando de la diligencia, ¿sí? La diligencia en que yo no voy a decir mentiras porque sé que a Dios no le agrada y eso me puedo perder mi salvación. Lo que está en riesgo es mi salvación. Y si no soy diligente en cuidarla, la voy a perder. Entonces no puedo ponerla en riesgo. Y esa diligencia requiere empeño y esfuerzo constantemente. Y cuando dice esa palabra añadid, esa es traducida como la palabra que señala que el creyente no puede satisfacerse con solo hacer el mínimo, tiene que ser generoso, fértil y muy productivo y abundante en sus adquisiciones de virtudes. Entonces esto, cuando habla de añadir, esa palabra cuando dice a la diligencia, toda diligencia añadid, esto requiere que seamos diligentes, así como bueno, aquí está el forestal, ¿sí? ¿Forestal? No, forestal. Agrónomo, bueno, él sabe cultivos, el ambiental, bueno, no sé los otros, pero el agrónomo sabe cómo debe hacer es el tema del cultivo, ¿sí? Y para todos, digamos, si uno siembra un arbolito, ¿sí?, una semillita, uno espera que esa semillita
sea un arbolito y que me dé unos frutos, ¿sí? Cuando no me da frutos uno lo mira como con desagrado, ¿sí? Pues no sirvió, ¿sí? Asimismo hace referencia a que seamos diligentes, y ese añadir requiere que demos frutos. Cuando no damos frutos, pues es como cuando Jesús vio la planta, no me acuerdo bien, que dice que no daba frutos, entonces no, se secó. Al otro día los discípulos la encontraron y estaba seca, ¿sí? Entonces cuando no damos frutos, pues algo está pasando y es motivo de reflexionar, ¿sí? No quiere decir que ya estemos perdidos, no, es motivo de reflexionar y empezar a trabajar en ello. Bueno, pero también hace referencia a que debemos tener mucha diligencia en todo para adquirir estas virtudes. Y le puse como el primer punto, el tercer punto, perdón, es construyendo una vida firme. ¿Y cómo la construimos? Añadiendo fe, ¿sí? Y la fe significa confianza en Jesús, creer en su palabra. Si no tengo fe, pues no creo en Jesús. Una vez un día estaba en consulta y le pregunté a la niña, ¿tú conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Y ella me dice, ¿crees en Dios? Perdón. Entonces ella dice, uy, no. Entonces yo, bueno, ok. Entonces tiene muchos problemas, ¿sí? Pero no le interesa saber de Dios. Entonces ¿te gustaría hacer una meditación? Sí. ¿Sí? Entonces eso es cuando la persona no tiene fe en Dios, ¿sí? Asimismo, por eso es importante tener esa confianza, creer en su palabra, actuar de acuerdo a ella sin importar lo que se sienta, ¿sí? A veces lo que hay en el exterior nos muestra, y por todos lados están hablando de que pues Dios no existe, eso es una historia, eso, ¿sí? Cantidad de basura, ¿sí? Pero lo que dice la palabra es que sí, que Jesús murió en la cruz, que Dios lo envió, que Él dio su vida por nosotros, y es importante que nosotros creamos, ¿sí? A veces sentimos que la fe se siente, es que Dios no me escucha, pero aún así sienta que Dios no me escucha, tengo que creer, ¿sí? Porque eso es la fe. Y es importante porque Dios lo que promete en su palabra, Él se cumple, así sea que yo sienta que no se ve, que no hay forma, Dios cumple y tenemos un buen resultado de esto, ¿sí? Y la fe realmente es el cimiento, es las bases de la vida del cristiano. Sin fe no somos nada. Dice que sin fe no podemos ver a Dios, no podemos acercarnos a Él. Entonces necesitamos, porque en Judas 1:20 dice, amados, edificar nuestra santísima fe. O sea, es importante que nosotros fortalezcamos nuestra fe, porque la fe es intangible, ¿sí? La fe es la que nos salva, la fe es la que realmente nos permite poder creer en el Señor, ¿sí? Y es la que nos concede realmente el perdón de los pecados, porque si nosotros no que tenemos fe, pues no podemos creer lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que limpió nuestros pecados, ¿sí? Entonces aquí encontramos que a esta fe Pedro nos exhorta que debemos ser diligentes, poniendo con velocidad, con rapidez, con fervor, con esfuerzo, y añadir a esta fe virtud, ¿sí? Y esta virtud hace relación a lo moral que hay en nosotros. Esto es tangible porque esto es lo que practicamos a diario, lo que hacemos realmente, es lo que materializamos con nuestra fe, y es lo que yo creo, y es la capacidad que yo tengo de impactar a otros con mi testimonio. Si yo no tengo la capacidad de fortalecer mi no, pues obviamente fácilmente voy a caer, voy a fallar, me voy a dejar llevar por lo que la sociedad me impone, lo que la televisión me enseña. Y el hacer todo con excelencia me permite poder tener la virtud, ¿sí? Trabajar en ella nos hace cada día poder
ser esforzados para agradarle cada día a Dios y asimismo ser de luz al mundo que está allá afuera. Y también pues, dice, y a la virtud conocimiento. Y esta palabra conocimiento significa es la sabiduría que discierne de lo bueno y lo malo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, nos permite poder leer la palabra, poder reconocer lo que la palabra dice, cómo debemos vivir una vida que le agrade a Dios y cómo hacer cambios en nuestro diario vivir. Si no tenemos esto, pues difícilmente vamos a poder llevar una vida diferente. Y el conocimiento significa un conocimiento exacto, completo, profundo, es buscar, es investigar de la palabra, un estudio profundo de la palabra. Si yo no tomo la palabra de Dios y no la leo a profundidad, pues me voy a quedar con lo que solo veo y me quedo con solo esa palabra. Pero si yo profundizo, pues mi conocimiento se va a enriquecer, ¿sí? Y dice que al conocimiento debemos añadirle dominio propio. Y este dominio propio implica, esa la encontramos en Gálatas, ¿sí? En Gálatas, donde habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, y allí habla de la templanza, es esa capacidad de poder actuar en medio de estar de estar tranquilos, esperar pacientemente en medio de una situación difícil, que requiera, digamos, un problema, ¿sí? Una enfermedad, una pérdida de trabajo, una pérdida familiar, ¿sí? Donde yo tengo que aprender a esperar con paciencia lo que Dios tiene para nosotros. Y necesitamos tener el control en esas áreas de nuestra vida, que nosotros no perdamos el control en nuestras decisiones, que podamos tener dominio en todas las áreas de nuestra vida, tener bajo control nuestras pasiones, porque a veces en nuestras pasiones ahí es donde más caemos, y más cuando son jóvenes, ¿sí? Somos jóvenes, es más difícil, porque todo lo que el mundo muestra va en pos de lo contrario. Siempre le dicen, haga todo lo malo, pero lo que dice la palabra de Dios es todo lo contrario. Pero si tengo el dominio propio para decir no y fortalecer este no, pues fácilmente no va a caer en las rumbas, en lo que el mundo me está enseñando, ¿sí? Y dice que añadir al dominio propio paciencia, y esta paciencia significa la capacidad de soportar las pruebas de la vida sin desistir. Y dice que a la paciencia, piedad, y a la piedad contiene la idea de inspirar amor. Es la piedad lo que nos permite poder tener esa adoración, esa alabanza a Dios, nos permite tener esa dependencia a Dios, ¿sí? Pero entonces cada una de estas cosas es como un ingrediente para hacer una torta, ¿sí? Que la torta dice primero va la harina, luego los huevos, luego esto, y todo tiene un paso a paso, ¿sí? Así necesitamos que podamos recordar día a día que para poder tener cada una de estas virtudes necesitamos añadirle a nuestra fe virtud, y la virtud nos ayuda a cultivar el conocimiento nos ayuda a cultivar el dominio propio, a fortalecer ese no, y el dominio propio nos ayuda con la paciencia. Estas 5 virtudes nos ayudan a que nosotros como cristianos podamos acercarnos a Dios y llevar una vida que le agrade a Dios. Esto es la relación realmente personal que tenemos con Dios. Y también encontramos en el versículo 7 que dice, a la piedad debemos añadirle a la piedad afecto fraternal. Y este afecto fraternal es este amor que nos permite poder ayudar al prójimo, poder ayudar al hermano, al de la iglesia, el que tiene dificultad, poder ayudarlo en oración, de acuerdo a sus necesidades, poder sentir esa necesidad que tiene aquí el hermano, ¿sí? Y cuando habla en el versículo 7, y al afecto fraternal añadir amor. Y este amor hace referencia a ese mismo amor que tuvo Jesús en la cruz cuando murió por nuestros pecados. Y ese hace relación
a que es ese amor ágape, ese amor sacrificial en que yo me esfuerzo cada día por demostrar el amor de Dios al mundo, ¿sí? Que yo con mi testimonio pueda mostrar ese amor. Uno dice, es difícil porque varias veces estamos fallando, ¿sí? Pero es nuestro compromiso mostrar el amor de Dios a través de nuestro testimonio. Y este amor hace referencia a tener ese amor por las almas, por estas almas que están allá afuera, ¿sí? Pero que a veces las miramos y no nos detenemos a pensar de que así como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, así mismo también murió por los pecados de los que están allá afuera, ¿sí? Y en el cuarto punto hace relación a la importancia del crecimiento personal y que esto produce resultados, y lo encontramos en el versículo 9, que dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es importante nosotros tener en cuenta? Que debemos actuar con diligencia, ¿sí? Con prontitud, con compromiso, con esfuerzo, y esto requiere de todos los días, porque si, no sé, yo creo que todos quieren una vida plena, ¿sí? Todos quieren tener una vida, tienen sueños, tienen metas, tienen cantidad de cosas, porque yo creo que la lista no se quedó vacía, y los que no la hicieron tienen metas para este año, bien sea estudiar, tienen irse para la universidad, bueno, cantidad de planes, ¿sí? Pero si yo no tengo en cuenta la palabra de Dios, pues muchos de estos planes se van a ver atrasados, ¿sí? Y va a generar en nuestro corazón un sentimiento que no nos va a permitir agradarle a Dios, ¿sí? Entonces van a ser más cosas que va a impedir ese crecimiento ante Dios. Y si queremos tener ese crecimiento espiritual, pues debemos hacerlo con obediencia y practicarla, porque si nosotros queremos una vida plena, donde todo sea direccionado en la voluntad de Dios, pues se va a ver diferente, el resultado va a ser alentador, va a ser diferente, nuestro camino aunque veamos la situación difícil, donde tengamos problemas, eso es solo digamos, es algo pasajero, porque no se va a quedar nunca ahí. El ser humano y la vida es cambiable, hoy estamos acá, mañana no sabemos, puede que estemos acá arriba o mañana estemos más abajo, pero eso no nos va a apartar del amor de Dios, ¿sí? Porque una vida plena es estar bajo la voluntad de Dios, amén. Y debemos evitar digamos, esa complacencia de querer, digamos, mostrarnos ante el mundo tan perfectos, y delante de Dios no tenemos nada, ¿sí? Porque Él dice que somos como ciegos, ¿sí? Tenemos miopía, ser indiferentes ante la necesidad, o ser indiferente ante mi situación, leer la palabra y ser indiferente a ella, como dice el pasaje que dice que el hombre que se mira al espejo y se considera a sí mismo y luego olvida cómo era. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿sí? Nos olvidamos y tenemos fallas y bueno, mañana será otro día, y mañana será otro día, pero debemos ponerle diligencia, porque quizás esos compromisos que teníamos el año pasado no se cumplieron a cabalidad. Todas esas peticiones que teníamos el año pasado no se cumplieron a cabalidad, ¿sí? Pero si nosotros somos diligentes este año y nos proponemos, las cosas van a ser diferentes, porque tenemos que ponerle diligencia, ¿sí? No podemos caer en la miopía espiritual, en esa ceguera que nos impide y nos limita a recordar el poder de Dios, ¿sí? Y es importante que día a día nos evaluemos, ¿sí? No nos conformemos, no busquemos nuestros propios placeres, sino busquemos agradarle a Dios. Bueno, y finalmente pues debemos recibir esa esperanza que es en Cristo, que dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros buscamos a Dios,
firmemente, pues no vamos a caer, ¿sí? Porque está ese temor y esa búsqueda constante en agradarle a Dios. Entonces no sé cuál sea su propósito, no sé cuál sea su compromiso este año, pero sí le exhorto a que si quiere una vida plena y agradable a Dios, es importante añadir a nuestra fe, añadir a nuestra fe virtud, siendo diligentes, añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y asimismo afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén.